Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra tercera sesión del curso de psicología. Eh, ¿Cómo están? Buen día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es visualizar un video, el cual va a servir de refuerzo respecto al desarrollo de la sesión anterior. ¿Ok? Como un recordaris para poder luego empalmar de inmediato en la sesión número 3. El sistema nervioso central es la división del sistema nervioso que está compuesta por el encéfalo y la médula espinal. Tiene muchas y muy diversas funciones, entre las que destacan el control del movimiento de los músculos esqueléticos y el sustento de las funciones asociadas al pensamiento, por mencionar algunas. En el ser humano, el sistema nervioso es el encargado de entablar las relaciones entre los distintos órganos para que funcionen de manera integrada. Recibe información sensorial de los órganos y en función de esa información, elabora señales que modifican las respuestas de dichos órganos. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, compuesto a su vez por cerebro, cerebelo y tallo encefálico, y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico consiste en dos, los nervios que inervan al organismo. En comparación con el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central se distingue porque está protegido por huesos. El cerebro está contenido en la cavidad craneal, el cráneo, y la médula espinal se encuentra en la cavidad espinal, canal raquídeo. Gracias al sistema nervioso central, el ser humano tiene la capacidad de aprender y memorizar información, al menos en cierta medida, y de modificar su comportamiento en función de las experiencias diarias, lo que tiene muchos beneficios en cuanto a su supervivencia. En este video te explicaremos las funciones, partes y enfermedades del sistema nervioso central. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Funciones del sistema nervioso central. Podemos decir que el sistema nervioso central es la parte más grande del sistema nervioso y que representa el centro de comunicaciones de nuestro cuerpo, pues es el centro al que llega toda la información y desde donde se emiten mensajes por el cuerpo. Entre algunas de las funciones más importantes de este sistema, podemos decir que se encarga de
procesar la información sensorial y hacer que ésta llegue a nuestra conciencia. Planificar y ordenar el movimiento de los músculos esqueléticos. Regular la actividad de los órganos viscerales, corazón, intestinos, riñones, pulmones, etc. Sustentar las funciones superiores del sistema nervioso asociadas al pensamiento, como son la conciencia, la memoria, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones, los afectos, la voluntad, entre otros. El cerebro, una de las partes más importantes del encéfalo, es el responsable de las funciones mentales superiores que nos hacen lo que somos y nos diferencian enormemente de otros animales. La médula espinal es el medio por el cual el cerebro se comunica con los órganos. Esta recibe toda la información proveniente de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo y la dirige hacia el cerebro a través de las fibras ascendentes sensoriales que la componen. A su vez, cuando el cerebro envía instrucciones motrices hacia el resto del cuerpo, lo hace a través de las fibras descendentes motoras de la médula espinal. Además de estas funciones motoras y sensoriales somáticas en las que participa la médula espinal, esta también contiene estructuras o elementos que intervienen en la regulación de la función visceral, que está a cargo del sistema nervioso autónomo, que tiene una porción central y otra periférica. Partes del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal componen el sistema nervioso central. Por otra parte, también se suelen hablar de dos partes del sistema nervioso central, la sustancia blanca y la sustancia gris. Encéfalo. El encéfalo es la masa gelatinosa que está encerrada en el interior del cráneo. Se compone de millones de neuronas y trillones de células gliales o de soporte, que no tienen función en la señalización, pero que son igualmente importantes. En un ser humano adulto, este órgano pesa entre 1.3 y 1.5 kilogramos. El encéfalo se divide en tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, todas encerradas dentro de la cavidad ósea que conocemos como cráneo. Entre el cráneo y la superficie del encéfalo existen tres membranas conocidas como meninges que lo contienen, como si de una bolsa se tratase. El encéfalo que está entre las meninges está suspendido en una especie de líquido que lo amortigua y lo baña completamente, y que se conoce como fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Este líquido, además de evitar que el encéfalo se vea afectado por la fuerza de la gravedad, le aporta nutrientes y remueve sus desechos metabólicos. El cerebro. El cerebro es la porción más voluminosa del encéfalo y llena la mayor parte de la cavidad craneana, más del 80% del volumen. Está formado por una corteza cerebral externa, materia gris, y una porción de sustancia blanca debajo de esta. Se divide en dos mitades llamadas hemisferios, las cuales se conocen como el hemisferio derecho e izquierdo, respectivamente. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una porción fibrosa llamada el cuerpo calloso, compuesto esencialmente por axones neuronales. El hemisferio derecho controla la actividad motriz de los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la misma actividad del lado derecho, además del habla, las emociones, el aprendizaje, etc. Funciones superiores del sistema nervioso. Ambos hemisferios están, a su vez, subdivididos en 5 lóbulos que se conocen como frontal, parietal, temporal, occipital, los visibles en la superficie, e insular, en la profundidad, cubierto por porciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. El cerebelo. El cerebelo se encuentra bajo el cerebro, en la parte de atrás, y su función consiste en controlar el equilibrio corporal, el movimiento de los glóbulos oculares, la postura y la regulación del movimiento. Es como la computadora que controla la función motora. Tronco encefálico. Esta porción del cerebro es la que lo conecta con la médula espinal y se encarga, además, de la regulación de los ciclos de sueño y vigilia.
de la postura corporal, de la locomoción y de la regulación de las funciones vitales del organismo como la respiración y la actividad cardiovascular. Médula espinal. La segunda parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal es el conjunto de estructuras nerviosas que descienden del cerebro y que están protegidas o contenidas en la columna vertebral, también llamada espina dorsal o canal raquídeo. Conecta el encéfalo con el organismo, a excepción de la cabeza y la cara. Tiene entre 43 y 45 centímetros de largo en los humanos adultos, y de estas se extienden haces de nervios hacia todo el cuerpo. La médula espinal está compuesta por haces de fibras nerviosas ascendentes, de función sensorial, y descendentes, de función motora, así como por algunos cuerpos neuronales. Las fibras nerviosas componen la sustancia blanca y los cuerpos neuronales forman parte de la sustancia gris. A diferencia del cerebro, la médula espinal se conforma de tal forma que la sustancia gris está en el centro, formando una H, con la sustancia blanca alrededor. Esta parte del sistema nervioso central también está recubierta por meninges, las membranas que recubren al cerebro, y bañada en fluido cerebroespinal. Está contenida en la columna vertebral, que consiste en 30 vértebras apiladas una encima de la otra. Enfermedades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede sufrir distintos tipos de enfermedades, unas más graves que otras desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entre estas enfermedades podemos señalar algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión y la epilepsia, así como los accidentes cerebrovasculares, ACV. Esquizofrenia. Es un trastorno mental que provoca enormes dificultades para discernir entre qué es real y qué es producto de la imaginación. Las personas con este trastorno psiquiátrico no pueden pensar normalmente ni relacionarse normalmente con otros seres humanos. Es una enfermedad crónica muy compleja, de la que aún no se tiene la seguridad para establecer sus causas principales. Suele comenzar durante la adolescencia y puede ser tratada con fármacos antipsicóticos, con buenos resultados en el mejoramiento de los trastornos conductuales, las alucinaciones, etc. Depresión. La depresión es una enfermedad mental sumamente frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas mundiales de discapacidad. Se caracteriza por ser un trastorno del humor que provoca la persistencia de sentimientos de tristeza y falta de interés. No tiene una causa única, pues puede ser desencadenada por distintos eventos en la vida del ser humano y por algunas condiciones biológicas inherentes a cada individuo. Epilepsia. La epilepsia es otro trastorno cerebral que provoca convulsiones en los que lo padecen. Una convulsión es un episodio de actividad anormal, descontrolada de las neuronas, la cual puede ocurrir cuando el tejido cerebral se excita más fácil y frecuentemente que lo normal. Puede ser provocada por lesiones cerebrales o por otras enfermedades subyacentes como demencia, infecciones, anomalías congénitas, lesiones antes o durante el nacimiento, tumores, accidentes cerebrovasculares, etc. Accidente cerebrovascular, ACV. Ocurre cuando se dañan vasos o se obstruyen por un trombo, coágulo sanguíneo, con lo que el cerebro deja de recibir sangre por un momento, cesando temporalmente sus funciones aquella parte que deja de ser irrigada. Usualmente produce hemiplegias, que son parálisis de la actividad motora controlada por la zona dañada. Es una enfermedad muy común, especialmente en los seres humanos adultos y ancianos, sobre todo en aquellos que sufren otras enfermedades como la arterioesclerosis o la hipertensión. Lecturi es una plataforma genial construida para estudiantes de medicina alrededor del mundo. Es uno de los recursos más completos que he encontrado y que me ha ahorrado muchísimo tiempo de estudio. Lo he estado usando para prepararme para el Step 1 del USMLE y también para repasar algunos temas de medicina clínica antes de empezar mi internado aquí en Inglaterra.
tienen más o menos videos en 800 diferentes temas en relación con la medicina. Y los videos no los hace cualquier persona, los videos los hacen doctores. Bien, hasta ahí hemos visto una síntesis, un repaso de lo que hemos tratado en la clase anterior, para lo cual ya el día de hoy tenemos preparada otra temática, en la cual, sí, dígame. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces para el día de hoy vamos a desarrollar una nueva temática, ¿no? Vinculada a las bases sociales del comportamiento. Bien, la clase pasada y de lo que hemos hecho mención brevemente en la síntesis que mostró el video fueron las bases biológicas del comportamiento. El día de hoy tenemos preparada la clase respecto a las bases sociales del comportamiento, ¿ok? Entonces les pediría que visualicen con atención esta lámina, ¿no? Donde es que ustedes aprendieron a desenvolverse en la sociedad. Aquí podemos ver, ¿no? Un grupo familiar, a continuación una escuela o centro educativo, un grupo de amigos jugando partido de fútbol, y tenemos también aquí el Facebook, ¿no? Que es un medio masivo de comunicación. Yo quería que ustedes me indicaran en dónde es que ustedes consideran que aprendieron a desenvolverse principalmente, ¿no? En la sociedad. ¿Dónde creen que es el punto de partida? Sería la familia, profesora. Aunque los demás Muy bien. factores que muestran acá también son muy relevantes, principalmente es la familia. Así es, excelente. Efectivamente, jóvenes, el punto de partida de nuestro proceso de socialización se da en nuestro núcleo familiar, siendo padre o madre modelos, ¿no? Que los hijos siguen, es decir, de acuerdo al modelamiento social que mencionamos en la primera clase que postuló Bandurra, ¿no? Nos hablaba pues de modelos sociales, ¿no? O en este caso de modelamiento conductual. Este primer modelamiento conductual se da con las figuras padre o madre, ¿no? En especial cuando se da el proceso de la identidad de género, en este caso, pues, vemos que las niñas fijan su atención en la conducta de mamá, ¿no? Asimilando, pues, comportamientos, posturas, ¿no? Etcétera, de mami, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes, si han tenido, o ustedes mismos, en el caso de las chicas, ¿no? O los jóvenes, en este caso, que han visto a sus hermanitas o hermanas, han podido apreciar que inclusive en el juego de roles que asumen, ¿no? Copian conductas como, por ejemplo, ponerse los zapatos o los tacos de mamá, coger, por ejemplo, su delineador o su lápiz labial, o de pronto, si no es en ese aspecto, jugando a replicar las recetas de mamá en de manera lúdica, ¿no? En la cocina, etc. Y en el caso de los niños, pues, suelen replicar conductas masculinas del padre, de la figura paterna, ¿no? Entonces, pero para que haya este grado de identidad, este grado de cercanía, debe haberse dado previamente el apego. Y este apego debe haberse dado, pues, de una manera sana, emocionalmente nutriente, afectivamente, pues, brindando la figura paterno-materna la atención suficiente, ¿no? Y el respeto que el niño percibe hacia sí mismo, ¿no? Entonces, vemos, pues, que efectivamente, como lo dijo bien su compañera, es la familia, el núcleo social en donde se desenvuelven cada uno de los seres humanos. Complementariamente,
cuando se da el proceso ya de escolaridad, iniciándose pues en la preescolaridad con el nido, prekinder y kinder, complementariamente es la escuela que también cumple un rol muy importante en la socialización del ser humano. Así, por ejemplo, es en el centro educativo en donde los niños van a desarrollar distintos valores, normas de conducta, normas de convivencia, además de los conocimientos, pues, teórico-prácticos que involucra para su edad, ¿no? Entonces, vemos dos instituciones muy importantes en la formación de la personalidad del ser humano, familia y escuela. Ambas muy importantes, puesto que son de alguna manera agentes formales en el proceso de socialización. Luego tenemos en la parte inferior de la lámina lo que vienen a ser los agentes informales o complementarios en el proceso de socialización. Mientras en la parte superior la familia como la escuela forman el punto de partida o la base del proceso de socialización en el ser humano, en la parte inferior tenemos la parte complementaria. Mientras en la primera parte juega un rol principal en los primeros años de vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta el desarrollo de la niñez, donde se forja la personalidad. En la parte inferior ya vemos la parte complementaria, ¿no? A partir, pues, de la pubertad en adelante, cuando entran a tallar con mayor incidencia el grupo de pares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y las famosas hoy en día redes sociales, que forman parte, pues, de la cotidianidad, en especial ya de las personas, pues, adolescentes en adelante, ¿no? Ya que si bien los niños pueden tener cercanía a las redes sociales, siempre deben ser controladas y direccionadas para evitar, pues, algún tipo de riesgo, ¿no? Que los hay. Bien, entonces vamos a explicar de manera ordenada y detallada cada una de las bases sociales del comportamiento. Tenemos en primer aspecto la socialización, ¿no? El proceso en sí mismo, en el sentido que vamos a explicar a detalle quiénes son los agentes del proceso de socialización y asimismo las clases de socialización que existen. Luego vamos a desarrollar, ¿no? Los agentes formales del proceso de socialización que forman parte de la familia, ¿no? Como elemento o agente formal de socialización neurálgica y principal, ¿no? Allí veremos el concepto de familia, los tipos de familia y asimismo los estilos y pautas de crianza. En tercer aspecto, vamos a desarrollar lo que son las relaciones familiares, cuáles son las funciones que ejerce la familia en la sociedad, y asimismo nos detendremos un momento en la definición de apego y su importancia como punto de partida en el proceso de socialización futuro. Finalmente, abordaremos lo que vienen a ser la formación y el cambio de actitud, ¿no? O los cambios actitudinales. Entonces, vamos a ver a continuación. Es importante, y lo habíamos ya mencionado, que la socialización, pues, es un proceso por el cual el ser humano interactúa, ¿no? En la cotidianidad con distintas personas, en distintos lugares, ¿no? Entonces es una constante y el proceso de socialización es un aprendizaje abierto y continuo que se da desde la infancia y no termina sino hasta el momento en que uno muere. ¿Okay? Entonces, de manera cotidiana estamos en constante proceso de socialización. Y esa socialización va a involucrar lo que viene a ser el proceso de adaptabilidad social. Este proceso de adaptabilidad social debe darse de manera equilibrada, armónica, que cause bienestar en el ser humano, ¿no? Porque lamentablemente hay procesos de socialización que se ven afectados. Y estos procesos de socialización que podrían verse afectados
pueden ser producto de la misma sociedad, en el sentido de la discriminación o las situaciones o conductas de acoso, ¿no? Cuando hablamos de acoso, pues estamos hablando y abordando también la temática del bullying, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, el bullying siempre se ha dado de una manera tal que no tenía la definición como bullying, sino que esta se acuñó en los últimos años y ya con esa definición se ha logrado identificar la conducta de acoso escolar, ¿no? O la conducta de acoso no solamente escolar, porque también hay otro tipo de acoso, ¿no? Acoso laboral, ¿no? Acoso sexual en el trabajo inclusive, ¿no? Los diferentes tipos de acoso. Entonces, vemos que esto pues interfiere, dificulta y rompe el equilibrio en el proceso de socialización de la persona que está siendo víctima pues de este proceso de acoso, ¿no? Entonces, es importante, y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Cómo es que el proceso de socialización se coadyuva, es favorecido, logra de alguna manera darse de una manera sana que genere bienestar en el ser humano. Y también de otro lado vamos a mencionar aquellos que interfieren o dificultan este proceso. Habíamos hablado, pues, que como principal agente de socialización encontramos a la familia, ¿no? La familia es, pues, en este caso, el primer contacto social que todo ser humano tiene. El niño, en este caso, el ser humano al nacer, ¿no? El recién nacido, tiene el primer vínculo con la madre, ¿no? Este primer vínculo con la madre es al momento de la primera lactancia o calostro, ¿no? Este calostro está definido por el primer contacto físico directo entre la madre con el recién nacido. Entonces, pues ahí se marca el punto de partida en el proceso de socialización, viendo que su bienvenida y recepción a este mundo debe de nutrir afectivamente al recién nacido. Pero ¿qué pasa cuando lamentablemente pues se dan situaciones en que en la situación de parto muere mamá? ¿O qué pasa en el caso en que se da una situación de abandono en el infante? Definitivamente pues ahí marca el inicio de un conflicto y de futuras repercusiones negativas en la personalidad de este niño, ¿no? Puesto que ahí se suprime o se rompe este vínculo tan importante del calostro, que es el primer contacto entre el recién nacido y su mamá. Es muy importante este primer contacto en el sentido que brinda el primer soporte y bienvenida del recién nacido al mundo, ¿no? Entonces, recordemos que la situación del nacimiento es la primera situación de estrés. Ustedes pueden, en este caso, tal vez sorprenderse de cómo estresa en un recién nacido. Sí, porque recordemos que antes de nacer, ¿no? El feto está cobijado, ¿no? En mamá, dentro de mamá, ¿no? Recibiendo la alimentación, ¿no? Estando, pues, de alguna manera aislado del mundo, ¿no? Protegido, con todas sus necesidades, pues, cubiertas. Y entonces, el primer contacto ya con el mundo es una situación de estrés en el sentido que va a generar un proceso de adaptación a un nuevo entorno y primer entorno social, ¿no? Entonces, esta bienvenida, vuelvo a reiterar, debe darse de manera armónica, debe darse con nutrición emocional, con afecto, ¿no? De tal manera que forme las bases adecuadas, óptimas, para un buen desarrollo integral del ser humano, ¿no? Entonces, para definir qué es la socialización y aterrizar el concepto, la socialización es un proceso en el cual nosotras las personas adquirimos, interiorizamos normas, valores, creencias, desarrollamos motivaciones, asumimos roles y pautas de comportamiento. Es decir, nuestra cultura propia de la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros, todo aquello que captamos de nuestro entorno o medio ambiente va a estar regido por
normas sociales, ¿no? Las principales normas o las primeras normas que recibimos son en casa, ¿no? Como por ejemplo los horarios, ¿no? De la alimentación, el desayuno, el almuerzo, la cena, o por ejemplo las normas familiares, ¿no? En el sentido de quién tiene una determinada responsabilidad o rol dentro de casa, ¿no? Asimismo las pautas de comportamiento, ¿no? Qué normas de educación nos imponen los papás, como por ejemplo el respeto hacia el otro, el empezar saludando, ¿no? Buenos días, buenas tardes, desarrollando también asimismo la empatía, ¿no? Que es un valor y que es un aprendizaje social un tanto más complejo, ¿no? Que es ponerse en el lugar del otro. Entonces, se dice y está comprobado que un niño que es recibido en un ambiente de armonía, con una solidez y estructura familiar funcional, es un ser humano que va a dar satisfactoriamente un proceso de socialización con permanente y facilidad adaptativa a su entorno, ¿no? Entonces, pues, este proceso de socialización, recordemos que inicia en la infancia y continúa durante toda la vida. Hay ejemplos de experiencias de socialización o procesos de socialización que mencionaba. La socialización positiva, aquella que reside en una paternidad responsable, planificada, cuando hay un ejercicio de buena ciudadanía, voluntariado, etc., ¿no? Mientras que también hay un proceso de socialización negativo, en donde podemos encontrar lo contrario. Paternidad que de alguna manera pues no hubo planificación, irresponsabilidad en la asunción de rol de padre o madre, cierta situación pues de abandono, carencia afectiva, ¿no? Entonces pues asimismo también episodios de acoso, ¿no? Acoso escolar, pandillaje, corrupción, el hecho, por ejemplo, también de los feminicidios dentro del núcleo familiar, o la violencia intrafamiliar, disfuncionalidad en la familia. Entonces, esos son ejemplos de socialización negativa. Lo habíamos mencionado introductoriamente acerca de los agentes de la socialización, ¿no? Se consideran así agentes de socialización, ¿no? Como habíamos visto, a todas aquellas personas, medios, vías, ¿no? Mediante las cuales se transmiten conocimientos, creencias, normas, valores, ¿no? Etcétera. Cada persona, cada uno de nosotros con quien entramos en contacto, es en cierto modo un agente de socialización. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo con los conocimientos que imparto y de alguna manera la frecuencia, constancia con la que interactúo a través de este medio con ustedes, ya soy un agente de socialización, a pesar de la distancia, a pesar del medio o vínculo virtual, ya soy un agente de socialización. Sus compañeros de clase son agentes de socialización. Su tutor, sus profesores, ¿no? Etcétera, todos son agentes. Entonces, uno viene a ser un agente de socialización desde que toma contacto social, ¿no? Con otra persona. ¿Ok? Bien, entonces, cada persona, pues, en este caso, tiene dos tipos de agentes de socialización. Los agentes de socialización formal, que habíamos mencionado, tales como la familia y la escuela, que forjan la base del desarrollo de la personalidad en el ser humano, puesto que se da desde el nacimiento, ¿no? Y se forja durante la niñez, infancia y niñez, hasta la pubertad. Es allí donde se introducen, pues, los valores, las normas, la disciplina, ¿no? Toda la base afectivo-emocional importante, ¿no? En el ser humano. Mientras que los agentes informales, ¿no?
son aquellos que transmiten también pautas culturales o normas sociales de una manera casual, intermitente o dispersa, mientras que los formales tienen continuidad, frecuencia y estructura. Es decir, hay una constancia en el vínculo, mientras que los informales son eventuales. Esa es la principal diferencia. Mientras que los formales forjan y se presentan con mayor incidencia y son la base del proceso de socialización y forjan la futura personalidad del ser humano, los informales pues pueden influir, sí son de alguna manera influyentes, pero no forjan ni forman parte del proceso formativo, sino que complementariamente pueden interferir o complementar lo ya dado por los agentes de socialización formal. Estos agentes informales se presentan o de alguna manera despliegan una mayor importancia a partir de la adolescencia, adultez en adelante. Hasta allí está claro la diferenciación de los agentes de socialización. Bien, continuamos. Tenemos también que existen tipos de socialización, ¿no? Los tipos de socialización, pues, están dados por socialización primaria, socialización secundaria y socialización terciaria o proceso de resocialización. En el caso de la socialización primaria, como su nombre lo dice, se inicia en la infancia primaria, ¿no? Lo podemos asociar justamente a la primaria que forma parte de la escolaridad, ¿no? Es en la infancia con la influencia básicamente de los padres, figura paterna o materna, dentro de la célula de la sociedad que es la familia, el hogar, ¿no? Y también de los profesores en la escuela, es decir, la primaria está dada por padres y escuela, ¿ok? Esta resulta, pues, vuelvo a reiterar, muy significativa y simbólica, ya que se adquieren las primeras pautas del comportamiento y de convivencia, se desarrollan asimismo distintas aptitudes o habilidades, tanto físicas, cognitivas, valores, habilidades sociales, requeridas de manera muy importante en el proceso de adaptabilidad social en nuestro entorno cotidiano, ¿no? La socialización primaria, pues, es promovida por los agentes como familia y escuela principalmente, ¿no? Como estructura de nuestra base de personalidad. Luego tenemos el tipo de socialización secundaria. Esta se inicia aproximadamente a finales de la adolescencia e inicios de la adultez temprana, ¿ok? Aquí la persona tiene que adaptarse a diferentes contextos sociales, diferentes tipos de ambientes, tales como, por ejemplo, en este caso ustedes, ¿no? En el caso de la la universidad, los centros de trabajo y diferentes tipos de instituciones en la sociedad, como por ejemplo la iglesia, como por ejemplo determinados grupos sociales a los que pueden pertenecer, de índole cultural o deportiva también. Entonces, en la socialización secundaria, pues, la persona adquiere también o desarrolla, ¿no? Normas, valores, pautas de conducta propias del ambiente social en el cual la persona se desenvuelve. Llámese, vuelvo a reiterar, universidad, centro de trabajo o grupo de pertenencia social. Es muy importante destacar aquí la incidencia e influencia que hoy en día recae sobre los medios de comunicación masiva, ¿no? Y las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Recordemos, pues, que generacionalmente se pasó de un medio de comunicación masiva importante, como eran pues la televisión y los medios escritos, como por ejemplo los periódicos, ¿no? Todo de manera física o contacto pues directo, a hoy en día un proceso de comunicación
con mayor incidencia y repercusión y que inclusive ha desplazado la televisión, que viene a ser el streaming, ¿no? Todo lo que vienen a ser los contenidos en las plataformas virtuales, ¿no? Tales como, por ejemplo, el Facebook, el YouTube, ¿no? Instagram, etcétera. Y cómo es que estos medios influyen o repercuten a través de los famosos influencers, ¿no? Entonces, es muy importante también que sepamos, si tenemos una sólida escala de valores, pues saber elegir quiénes son nuestros influencers, ¿no? Entonces, definitivamente, pues los hay, tanto positivos como negativos. Va a depender de cada uno de ustedes el elegir los contenidos a los cuales, pues, puedan ustedes seguir, ¿no? Y aquí hago un espacio también de reflexión en el sentido que si bien se ha dado pues un proceso de avance tecnológico, este no muchas veces va de la mano con el avance ético, moral, ¿no? De principios y valores, ¿no? Lamentablemente, pues, por eso somos nosotros como a partir de la adolescencia, en este caso los padres responsables de hacer un seguimiento, ¿no? Y de forjar las bases para que los adolescentes y jóvenes, pues, puedan tener la base para elegir los influencers positivos, ¿no? Como modelos, ¿no? Como un tipo de modelamiento social, ¿no? En ese sentido, pues, lamentablemente las prácticas o lamentablemente las conductas no deseadas, tales como las conductas adictivas o algún tipo de trastorno con respecto a la percepción corporal, ¿no? Como son la anorexia, la bulimia, etcétera, se ha visto incrementado, lamentablemente, de manera negativa por esta influencia, ¿no? De la importancia que se le da a la corporalidad, en el sentido de la estética, la delgadez, ¿no? Hasta qué punto, pues, ve mermada, ¿no? La percepción que el joven, el adolescente puede tener sobre su propia corporalidad. Entonces, ese grado de exigencia, entre comillas, o ese grado de aceptación social por la delgadez y los fitness, muchas veces desencadena de no tener una base justamente sólida en la personalidad, tales como autoestima, ¿no? Tales como autoconcepto, soporte y nutrición emocional afectiva. El puber, el adolescente, pues, cae en situaciones de mucha vulnerabilidad, riesgo, desencadenando, pues, problemas tales como la anorexia, la bulimia, o en su defecto también, ingresan lamentablemente al mundo de la adicción, ¿no? Sea el alcoholismo o el uso de drogas, ¿no? También como un recurso de búsqueda de aceptación social. Entonces, es muy importante el ver hasta qué punto el joven, en este caso desde la pubertad, tiene forjada una sólida autoestima, de tal manera que esa búsqueda de aceptación social no presione o vulnere, ¿no? Su buen desarrollo, ¿no? Un desarrollo equilibrado, armónico, por ese afán de buscar ser aceptado socialmente, ¿no? Que desencadena, pues, lamentablemente, en la presión social de grupo se da la apertura para este tipo de conductas, ¿no? Entonces, es un momento allí para reflexionar, ¿no? Ustedes como jóvenes, hacer un paralelo entre, llamemos pues, los beneficios que realmente sí encontramos en las redes sociales, en la comunicación, ¿no? Que nos permite llegar a conocimientos, al desarrollo de investigaciones, a poder incrementar justamente nuestra base teórica, práctica, ¿no? Y hay mucha información rica, pero justamente tener ese filtro, ¿no? De que realmente pues sea de utilidad y que pues sea de influencia positiva en nuestra vida, ¿no? Y no lo contrario. Y finalmente, para continuar, hablaremos de la terciaria, ¿no? Socialización terciaria o resocialización.
como su nombre lo dice, resocialización involucra un proceso de adaptabilidad nueva, es decir, un giro de 360 a lo que ya cotidianamente uno tiene como entorno social. ¿Y qué ejemplos podemos rescatar de esta resocialización o socialización terciaria? Involucra, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, ya estando en la universidad, estando en el tercio superior de la facultad, postulan a una beca y son merecedores de esta beca a desarrollar pues una maestría, un doctorado, y deben de viajar al exterior, al extranjero. Entonces, el viajar al exterior y al extranjero les va a involucrar a ustedes un proceso de resocialización, en el sentido que van a dejar su zona de confort, ¿no? O de alguna manera su lugar de origen para emigrar y llegar a una sociedad en donde van a tener que empezar por la adquisición del nuevo idioma o desarrollarlo de una manera tal que pueda ser lo suficientemente fluida en la sociedad a la que están llegando, sea por ejemplo Canadá o Estados Unidos o Inglaterra o Francia, dependiendo la lengua que ahí pues tienen que desarrollar para llevar a cabo sus estudios, ¿no? Entonces, ese cambio, ¿no? Desde la lengua, así como también a las normas sociales, ¿no? Y asimismo también la metodología, ¿no? La misma metodología de enseñanza a la que tienen que ustedes, pues, adaptarse. Todo ese conjunto de cambios involucra justamente un tipo de socialización terciaria, ¿no? O un proceso de resocialización. Otro ejemplo, para tener claro este concepto, podría ser cuando lamentablemente una persona pasa, pues, por un proceso de encierro, ¿no? Producto de una falta, ¿no? En la sociedad y tiene que pasar por la dura experiencia de un penal o la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, después de salir de prisión, se tiene que dar un proceso de resocialización en el sentido que pues va a darse la dificultad de retomar su vida, ¿no? En la sociedad, ¿no? Desde, por ejemplo, buscar un empleo, ¿no? El cual pues involucra aquí mismo en la sociedad requisitos tales como los antecedentes policiales, penales, judiciales, y ya desde este inicio pues marca un entorno con dificultad que tienen que vencer, ¿no? Las personas que tienen que rehabilitarse o readaptarse nuevamente a la sociedad. Entonces, este proceso de socialización terciario involucra un cambio, es decir, va a generar un cambio que va a exigir, ¿no? Ciertas competencias por desarrollar para nuevamente adaptarse a un nuevo contexto social. Entonces, pues, hemos desarrollado los tipos de socialización. Primaria, familia y escuela. Secundaria, los medios complementarios, tales como el grupo de pares, el contexto universitario o preuniversitario, o el contexto laboral, o los grupos tanto culturales, deportivos o de iglesia, ¿no? Y la terciaria es cuando involucra un cambio, ¿ok? Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud tal vez al respecto? Ok. No habiendo preguntas, continuamos. Y vamos a desarrollar el concepto de familia, ¿no? Como sabemos, la familia es el núcleo y es la base de la sociedad. Es una microsociedad, ¿no? En donde está formada fundamentalmente por las figuras paternas, padre, madre e hijo, ¿no? Padre, madre e hijo vienen a ser lo que se conoce como la familia nuclear, porque son los principales componentes, pues, de la familia, ¿no? Se le llama nuclear porque es la básica, mientras que también luego vamos a ver los tipos de familia, ¿no? Que ya hay una familia extensa, cuando complementariamente viven en la misma casa, pues, los abuelitos o los tíos, ¿no? Y comparten ese espacio, ¿no? En el hogar. Bien, entonces vemos pues que la familia es un microsistema social, micro porque es en pequeño, pero realmente pues ya es una mini sociedad, donde hay normas de convivencia, donde hay normas de disciplina, donde cada uno de los miembros de la familia asume un rol,
¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues, los tipos de familia, ¿no? Van a darse posteriormente, vamos a explicarlos, ¿no? A continuación, como los nucleares, monoparentales, extensas y reconstituidas, ¿no? Pero entonces la familia, reiteramos, es un microsistema social, ¿no? Es decir, es una totalidad compuesta por elementos donde están papá, mamá e hijos, en donde la relación entre ellos se da a un nivel de interdependencia. Cuando hablamos de interdependencia es porque la situación de causa-efecto se da dentro de este vínculo, ¿no? Es decir, cómo se ve afectado un miembro de este microsistema social y afecta la dinámica de toda una familia. Para ejemplificar y les quede mejor este concepto, voy a dar un ejemplo, ¿no? Como dentro de este microsistema social, cuando hay la presencia de violencia familiar, definitivamente afecta a cada uno de los miembros de la familia. No solamente a aquella persona que es maltratada, vulnerada, ¿no? Y es víctima de violencia familiar, sea mamá o sea papá, porque si bien lamentablemente está generalizado con el feminicidio, en una mayor incidencia y proporción estadística, también existe violencia de género contra el hombre, tal vez en mucho menor proporción, pero también la hay. Entonces, ningún tipo de violencia justifica ni el feminicidio, ni tampoco del otro lado, ¿no? Hacia la figura masculina. Cualquier índice de violencia, en definitiva, afecta la dinámica familiar, ¿no? En el sentido que, nuevamente, si son modelos sociales y hay de por medio niños, los niños que viven en un ambiente de violencia pueden replicar esta violencia en los compañeros. Entonces son niños agresivos o por el contrario, son niños que crecieron en el miedo, intimidados, ¿no? Que de alguna manera generan un aislamiento social y hace que ese aislamiento social o dificultad de adaptación pueda generar que mañana más tarde ellos no sean los agresores, sino que hayan asumido el otro rol, el de la víctima, y pues no sepan defenderse, elevar su voz de protesta y sean víctimas de bullying en el colegio. Entonces, definitivamente hay justamente esta situación de interdependencia en el sentido de causa-efecto que pues vulnera a los miembros de la familia. Y no solamente el hecho de la agresividad, sino también, por ejemplo, dinámicas disfuncionales en la que, por ejemplo, podría darse conductas adictivas, ludopatía o, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, ¿no? Cómo es que esta dinámica familiar también se ve afectada con una codependencia, porque lamentablemente allí se convive de manera cotidiana con una persona con una conducta adicta, ¿no? Adictiva. Y entonces, en definitiva, pues se deteriora la relación familiar, ¿no? Se ve mermada. Y esto repercute en la estabilidad emocional de los miembros de la familia, esposa, hijos, ¿no? Se ve vulnerada su estabilidad, su tranquilidad, ¿no? Por eso el concepto de interdependencia. Bien. Ahora, célula básica de la sociedad, ya lo explicamos, ¿no? Es una microsociedad, es una representación de la sociedad en pequeño, porque se dan las normativas, los valores, la convivencia, ¿no? Y la relación de interdependencia por lo que acabo de mencionar, ¿no? Cómo es que se ve afectada la dinámica familiar por la incidencia en uno de sus miembros, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a continuación a los tipos de familia por su estructura, ¿no? De acuerdo a su estructura o conformación, las familias están caracterizadas por ser familia nuclear o elemental, que les había ya mencionado e introducido, donde están padre, madre e hijos. La familia uniparental o monoparental formada por mamá o papá y hijo, ¿no? Esto puede darse, por ejemplo, cuando, bueno, la madre es abandonada y cría o educa sola a su hijo, o cuando, por ejemplo, uno de los padres fallece y el padre viudo toma a cargo en soledad la formación de su hijo, ¿no?
Por otro lado, tenemos también la familia extensa o ampliada, ¿no? Que es cuando se da el complemento o la cotidianidad compartiendo pues el hogar con los abuelitos, los tíos, algún primo, ¿no? Más allá pues de la nuclear, sino está la extensa o ampliada con la que también se comparte, ¿no? Y tenemos también la familia reconstituida o ensamblada, que está referida a nuevas uniones de pareja que trae consigo, por ejemplo, cuando los padres se divorcian y retoman una nueva vida sentimental, asumen pues de repente la paternidad de también los otros hijos, es decir, los hijos de su pareja, ¿no? Hombre o mujer, dependiendo del caso, y reconstituyen o ensamblan una nueva unidad familiar, ¿no? Los hijos de la mamá con los hijos del papá, y se ensambla una nueva estructura familiar. A eso se llama familia reconstituida, ¿no? Puede ser por efectos de una separación o divorcio previo, o también por efectos de una viudez previa, ¿no? Entonces tenemos pues estos tipos de familia que por su estructura, ¿no? Y cómo esta está compuesta, tenemos la nuclear o elemental, la uniparental o monoparental, que está formada por uno de las figuras paternas, sea papá o mamá, la familia extensa o ampliada, ¿no? Que ya invitan a involucrarse en la cotidianidad los abuelitos, los tíos, los primos, ¿no? Y la familia reconstituida o ensamblada, ¿no? Cuando después de un divorcio o de la viudez se retoma la vida pues afectiva de papá o mamá, ¿no? Entonces involucran en la relación a la nueva pareja y consigo los hijos de la nueva pareja. Es importante aquí destacar que por estructura se consideran no solamente los hijos biológicos, ¿no? Sino también los hijos, pues, cuando se ha decidido la adopción, ¿no? No cambia en ese sentido porque estamos hablando de estructura como familia, ¿no? Ahora, estos tipos de familia y abocándonos a la figura paterna o materna, se van a dar de acuerdo a su dinámica de pareja y a sus estilos y estructuras de personalidad, distintos estilos de crianza, ¿no? Estos estilos de crianza están dados por las figuras paternas y van a caracterizarse por ser un estilo de paternidad autoritario, ¿no? Estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Cuando se caracteriza por ejercer una autoridad vertical. Cuando hablamos de verticalidad es cuando la palabra es ley o cuando de alguna manera no se recoge la opinión ni los aportes del hijo, no se toma en cuenta sus sentimientos, emociones ni opiniones, y simplemente se ejerce la autoridad en un sentido de deber, ¿no? No por convicción, sino por obligación del hijo, ¿no? Genera así una personalidad en los hijos que pues no desarrolla la suficiente autonomía, espontaneidad, flexibilidad, sino por todo lo contrario genera rigidez, timidez, inhibición social, ¿no? Que en definitiva no favorece un desarrollo integral que mañana más tarde pues pueda a su vez forjar una personalidad adaptable, ¿no? Luego tenemos el estilo de crianza permisivo o indulgente, en donde todo lo contrario, no hay pautas ni normas de crianza y donde papá o mamá son extremadamente complacientes, ¿no? En donde el hijo es merecedor sin involucrar la causa-efecto en el sentido de merecer aquello que también recibe, ¿no? Entonces, este estilo de crianza genera, pues,
dificultad en el desarrollo de la autonomía, son niños mimados, genera también niños que no forjan un sentido de responsabilidad porque simplemente tienen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y no ejercen ese sentido de que las cosas involucran su obtención, un esfuerzo de por medio, ¿no? Entonces, este sentido permisivo, indulgente, se presenta muchas veces en consecuencia a un sentimiento de culpa cuando las figuras paternas no ejercen una paternidad en el sentido estricto de la palabra y en la amplitud que esto involucra, ¿no? Son solamente proveedores, ¿no? Entonces están abocados a únicamente su rol de proveer materialmente, ¿no?, a los hijos. En ese sentido, buscan complacerlos, mimarlos, comprarles materialmente, más no con calidad de tiempo, ¿no?, y efectividad para forjar normas, pautas, lo suficientemente sólidas que permitan a sus hijos desarrollar una autonomía y personalidad bien sólida, estructurada, que permita una buena adaptabilidad. Entonces, estos niños van a ser un tanto dominantes, van a ser un tanto exigentes, con muy baja tolerancia a la frustración, porque siempre al ser complacidos no van a encontrar, pues, en primer término, tolerar un no, ¿no? Y en segundo término, esforzarse, ¿no? O de alguna manera introyectar el sentido de responsabilidad social, ¿no? Entonces, son niños que pueden tener muy poca empatía, ¿no? Porque siempre estuvieron en su burbuja sin ver las necesidades de su entorno, ¿no? Porque únicamente se satisfacían las propias, ¿ok? Luego tenemos un estilo de crianza desapegado o negligente. Este estilo de crianza desapegado o negligente es un estilo de crianza en el que nuevamente, los padres son únicamente proveedores también, ¿no? Materiales, pero no asumen su paternidad en totalidad en la formación integral de sus niños. Entonces hay un desapego, y ese desapego es porque son padres trabajólicos o porque son padres muy abocados a su vida social, y dejan de lado la formación de los niños, desplegando la responsabilidad en la nana, en los abuelitos, ¿no?, en alguna tía, y entonces el niño no recibe la atención en cuanto a calidad de tiempo, de poder introyectar, pues, un modelo social, como podría serlo un padre o una madre, que sí hay un seguimiento cotidiano, un interés, una cercanía, ¿no?, diaria. Entonces, estos niños, pues, crecen con carencias no solamente afectivas, sino que son niños que tienen problemas de autoestima, de adaptabilidad, sienten que no han sido queridos o han sentido el rechazo, ¿no? Ellos perciben tienen esta percepción, ¿no?, o este prejuicio anticipado, ¿no?, porque no han vivenciado, ¿no?, una dinámica familiar nutriente, ¿no?, armónica. Y luego tenemos el estilo de crianza democrático. Este estilo de crianza, a diferencia del autoritario, despliega la apertura para recoger las opiniones, los sentimientos, las emociones, ¿no?, de sus hijos. Si bien en el autoritario hay rigidez y verticalidad, en el democrático hay apertura de recoger la opinión. Se da, sí, normas de convivencia y disciplina, de manera tal que los padres explican a los niños previamente las normas, y no hay esa rigidez que porque lo digo yo, o porque así debe ser, sino que de alguna manera se dialoga en armonía el sustento de por qué la normativa en casa, de por qué es importante desarrollar tales comportamientos o roles, ¿no?, etcétera. Entonces, este tipo o este estilo de crianza despliega la responsabilidad en la toma de decisiones desde pequeños, sabiendo
la causa y el efecto de las decisiones. Entonces se empodera a los niños para desarrollar una autonomía responsable, respetuosa, armónica. Entonces son niños que van a forjar una personalidad bastante equilibrada, sana, buena, ¿no? Es así que recogemos cuáles son los estilos de crianza y cuál sería el óptimo para forjar una personalidad madura, para forjar una personalidad estable emocionalmente, para forjar una personalidad que tenga las competencias de adaptabilidad a distintos entornos. Entonces, va a dar como consecuencia personas emocionalmente estables, con buena autoestima, seguras en sí misma, con capacidad de toma de decisiones, ¿no? Con una madurez integral para la sociedad. Entonces, es muy importante, ¿no? También para ustedes como reflexión, jóvenes, que en definitiva, la paternidad es una decisión, no es un accidente, no es una casualidad. Y como tal, y como jóvenes que son ustedes, deben de asumir su sexualidad, ¿no? Y su comportamiento de tal manera que exista una responsabilidad en cada uno de sus actos, porque las consecuencias lamentablemente son niños que no pidieron venir al mundo y que lamentablemente pues pueden crecer en ambientes en donde no reciban esta paternidad integral responsable, donde hay un acompañamiento cercano, armónico, ¿no? Donde haya un acompañamiento y un seguimiento, ¿no? De parte de los papás, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en reflexión este momento para saber que, pues, en definitiva, ¿no? El hecho de forjar una familia es una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nosotros, los que somos padres, tenemos un compromiso social, ¿no? De dar en respuesta a la sociedad seres humanos con una formación integral sólida, buena, que sean un aporte social, no una carga social, ¿ok? Entonces, eso también lo llama a ustedes a reflexión, ¿no? Porque lamentablemente también hoy en día la familia como un núcleo de la sociedad, lamentablemente no está cumpliendo su rol. Y en ese sentido, al no cumplir su rol, lamentablemente pues está generando un costo social, ¿no? En cuanto al incremento, por ejemplo, de la delincuencia, el incremento, por ejemplo, de la adicción, conductas adictivas, el incremento de la violencia de género, y todo esto, aunque les parezca de repente difícil de creer, es producto pues de infancias lamentablemente duras, en donde no hubieron estilos de crianza sanos, ¿no? Entonces, pues, en definitiva es como una bola de nieve, ¿no? Si el punto de partida no fue sólido, pues la bolita que empieza chiquitita y en bajada se hace una bola gigante, imparable, que pues, va a repercutir en toda la sociedad. Por eso es que se le llama núcleo de la sociedad, porque va a dar como resultado personas de bien o personas de mal, ¿no? Entonces, esa es la importancia y la repercusión de la familia, que lamentablemente hoy en día, pues, no tiene el valor o se ha dejado de lado, ¿no? La reflexión de la importancia en el desarrollo social, ¿no? Luego vemos aquí también lo que son relaciones familiares, funciones de la familia y apego. Vemos que las funciones que cumple la familia en la sociedad son funciones que involucran la función reproductiva o biológica para la continuidad de la especie, la función afectiva que hemos hablado, que es la de contención, soporte y nutrición emocional, en donde se le vierte al niño, ¿no? Emociones favorables a su crecimiento y desarrollo, tales como el amor, la comprensión, la comunicación y el diálogo, la apertura, el reforzamiento positivo, el sustento y la base para que pueda forjarse una persona de bien. Luego tenemos la función socializadora, es decir,
qué valores sociales estamos nosotros como padres introduciendo en nuestros hijos, ¿no? Valores como, por ejemplo, la gratitud, la fe, la responsabilidad, la empatía, el amor, ¿no? Entonces, hay esa función de la familia, ¿no? Como bien yo decía, de dar como resultado personas de bien a la sociedad, ¿no? Personas que sumen, que aporten, ¿no? En crecimiento de la sociedad, en mejora continua. Ese es el objetivo. Luego tenemos lo que es la protección económica, ¿no? En donde los padres deben y tienen la obligación de proveer, ¿no? Económicamente a los hijos en el sentido de cubrir sus necesidades básicas, tales como vivienda, alimentación, salud, educación, distracción, ¿no? O también lo que son la función recreativa que vemos a continuación, ¿no? En la función recreativa, pues, los padres tienen la función de compartir espacios de diálogo y entretenimiento, ¿no? Donde se practiquen, por ejemplo, deportes al aire libre, donde los niños puedan desarrollar juegos con los padres, en donde también se favorezca, pues, ir al cine o al teatro, pero no solamente la recreación que involucre un costo económico, sino que involucre una inversión de tiempo fundamentalmente, ¿no? Porque la recreación es simplemente ponerse a dibujar, pintar, jugar, compartir, y no involucra únicamente el tema económico. A veces se confunde, ¿no? Y el padre se frustra y dice, no, pero no tengo trabajo, yo gano muy poco. Entonces esa amargura la despliegan en los niños y cortan este espacio recreativo que no involucra únicamente el tema de costo económico, sino es más de un costo afectivo, de un costo de tiempo, ¿no? De dedicación únicamente. Salir a un parque no cuesta, patear una pelota no cuesta, de pronto caminar tampoco cuesta, ¿no? Entonces, eso también es una reflexión, que la familia está en la obligación de brindar también espacios recreativos, ¿no? Y también la función educativa, ¿no? Familia más escuela hacen la fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que haber un compromiso compartido, ¿no? A veces los padres confunden y dicen, ay, ya mi hijito va a la escuela, ya, y que la escuela se encargue. No, la escuela no es la familia, ni la familia es la escuela. Cada una de estas instituciones cumplen su rol, ¿no? Son agentes formales de socialización, de educación en los niños, en los púberes adolescentes, ¿no? Entonces, no se puede evadir ni de uno ni de otro lado. Ambos. En la familia se forjan los valores, ¿no? Se forjan las buenas costumbres, los hábitos, los patrones favorables de conducta. Y en la escuela se refuerzan, ¿no? O se complementan. Pero no es que se da o se pretenda dar en la escuela lo que no recibe en casa, ¿no? Entonces, es importante, pues, cumplir a cabalidad este tipo de funciones que la familia tiene como obligación de desplegar en la sociedad, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser el concepto de apego. Como habíamos dicho, el apego es el lazo afectivo fuerte que se desarrolla entre el niño pequeño antes de los 2 años, desde el nacimiento, y la persona que lo cuida, ¿no? Cuando hablamos de persona que lo cuida, estamos hablando no solamente de la madre, porque, vuelvo a reiterar, puede que las madres trabajen y despliegan la totalidad de la formación en los niños, entonces van a ser niños que sienten de alguna manera un abandono afectivo, ¿no? De parte de mamá. Y esto, en definitiva, pues genera tendencia a la introversión, ansiedad, conductas violentas, ¿no? Entonces, vemos que un apego saludable, favorable, armónico, vemos mamá y papá, ¿no? Como estructura de la familia, y ambos están dando no solamente calidad de tiempo a la niña, sino que están nutriendo afectivamente a la niña, ¿no? Entonces, el apego es eso, el apego es la atención responsable de papá o mamá con el niño, con el hijo. El apego es forjar, satisfacer las necesidades en el recién nacido, como por ejemplo la alimentación,
¿no? El cuidado en el cambio de pañales, ¿no? En poder velar sus sueños, en estar en plena atención de las demandas. Recordemos que un recién nacido, pues, es un ser humano que no se comunica, sino únicamente a través del llanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, pues, padres con inmadurez o de alguna manera que despliega la responsabilidad y no la asume, entonces, ya, llora de todo, pero claro, tiene que llorar, es un bebé, como no es que llore de todo, cada llanto comunica algo, ¿no? El llanto es su comunicación, o de pañal sucio, o de hambre, o de sueño, o de dolor, ¿no? Entonces, pues, eso de que dejen llorarlo y ya se va a callar es una conducta de abandono hacia el recién nacido, ¿no? Entonces, es importante tomar en acción y en conciencia la importancia del apego, ¿no? Entonces, un apego seguro, un apego armónico, va a generar a futuro en la personalidad del niño confianza básica, tendencia a la extroversión y querer socializar, menor miedo, menor ansiedad, ¿no? Menor inseguridad. Entonces, por eso hace que mañana más tarde sean personas con seguridad. Mientras que un apego negativo, estamos viendo acá, ¿no? Lamentablemente la mamá está, pero no está. O sea, está físicamente, pero realmente no está con el niño, con el hijo. ¿Por qué? Porque tiene de por medio una conducta adictiva, ¿no? O asimismo también cuando, por ejemplo, la mamá está pegada a la televisión o a las redes sociales y entre comillas está físicamente con el hijo, pero realmente no lo está. No está ejerciendo su maternidad a plenitud, ¿no? Entonces, aquí hay un apego disfuncional, ¿no? Y esto va a generar, pues, un niño inseguro que tienda a la introversión, que albergue, pues, rasgos de ansiedad, agresividad, conductas violentas no controladas, ¿no? Entonces, es importante que el apego pueda ser el contacto afectivo que nutra y que forje una base sólida de una personalidad a futuro armónica, sana, estable, madura, adaptable a un contexto distinto en los roles que asuma. ¿Hasta allí alguna pregunta, duda, inquietud, aporte, opinión que quieran dar? Ok, entonces continuamos. Bien, ahora cerrando el capítulo de familia como núcleo de la sociedad, vamos a también desarrollar la temática de las actitudes. ¿Alguien de ustedes sabe o puede definir qué es una actitud? Bien, entonces vamos a desarrollar el concepto, ¿ya? La actitud es una predisposición o una disposición previa que el individuo va a responder o va a tener hacia un objeto, evento, sujeto o grupo social de manera favorable o desfavorable, ¿ok? Entonces, una actitud, de alguna manera, es el direccionamiento de una conducta a futuro, ¿ok? Una actitud es una disponibilidad de acción, ¿ok? Entonces, estas actitudes van a nutrirse de los valores con los que nosotros estemos forjados o formados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos valores positivos, negativos o neutros, ¿ok? Los valores positivos van a hacer que nuestra actitud se predisponga a me gusta, me atrae, me interesa, yo quiero, ¿no? Mientras que los valores negativos es no me gusta, lo rechazo, me alejo, no comparto. Y neutro es no sé, no opino, me da igual. ¿Ok? Entonces, son estos valores con esta percepción que va a generar una actitud, ¿no?
para explicar y lo puedan entender mejor con ejemplos. Por ejemplo, si yo soy una persona con sólidos valores morales, éticos, en donde prima mi responsabilidad social, entonces voy a tender a rechazar o que no me guste, por ejemplo, eh, consumir, ¿no? O tener una actitud de apertura a un grupo social que pues fume marihuana o beba con continuidad, ¿no? Simplemente yo, bajo esta premisa que acabo de darle de mis valores, no lo rechazo, me alejo, no me gusta, ¿no? Entonces voy a tener una actitud desfavorable o negativa hacia este tipo de conductas o comportamientos, ¿no? Que involucren el consumo de drogas o de alcohol. No es mi estilo, me alejo. Un valor fundamental, como por ejemplo los deportes, el arte, o de pronto la misma religión, ¿no? Hace que yo tenga una actitud favorable y me predisponga a buscar, por ejemplo, formar parte de un grupo de danzas, ¿no? Ah, yo quiero, o me interesa, o tengo una actitud, o me gusta, o me atrae, por ejemplo, inscribirme en un grupo cultural de danza. Entonces, en mi colegio busco, mamá, yo quiero meterme para danzas, ¿no? Ya tengo una actitud favorable. Hay taller, yo quiero ponerme. O de repente de adulto, ¿no? Yo quiero pertenecer al grupo Brisas del Titicaca. Siempre me ha atraído, me gusta, es algo que me hace feliz. Entonces, me gusta, me atrae, me acerco y mi comportamiento se desencadena en, ¿ok? Y en cambio, en un neutro, no opino, me es indiferente, por ejemplo, de repente la moda, ¿no? El fitness, etcétera, es algo que a mí me va y me viene. No me suma, pero tampoco me resta. Entonces, no suelo tener una actitud hacia estos aspectos, ¿no? Entonces, estoy poniendo con ejemplos, un tanto prácticos y aterrizados, para que ustedes puedan comprender de mejor forma qué es una actitud y cómo entran a tallar los valores para forjar las actitudes. ¿Ok? Entonces, no sé si han oído, por ejemplo, en el colegio, este alumno tiene una actitud desfavorable por el estudio, ¿no? O sea, es un alumno que pues no cumple las tareas, no presenta las exposiciones, hay mucha inasistencia, entonces los profesores pues mencionan, ¿no? Es un alumno que pues no tiene actitud por el estudio, ¿no? Entonces, son frases que de alguna manera ejemplifican o demarcan mejor el concepto para poder entenderlo. Entonces, hay actitudes que van a depender de la formación o de los modelos de conducta. Así, por ejemplo, tenemos las actitudes que se desarrollan por experiencia directa. Por ejemplo, fui víctima de un asalto en el Callao, ¿no? Entonces ya yo mejor, esta actitud me predispone a no querer ir al Callao, o ir solamente de día, o ir únicamente a determinadas horas, pero mejor prefiero evitarlo. La mala experiencia hizo que yo forje una actitud negativa por un distrito, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la actitud respecto a las normas sociales ya establecidas, ¿no? Todo sobre el carnet de vacunación. Entonces yo voy a tener una actitud favorable o desfavorable hacia vacunarme. Algunas personas, pues, que de alguna manera han rescatado o han introyectado correctamente la importancia de la vacuna, en el sentido de que yo tengo una actitud favorable por la salud y el bienestar. Yo quiero sentirme bien, yo no quiero tener COVID, por tanto, yo me voy a vacunar, ¿no? Entonces, yo tengo esa actitud favorable, ¿no? De preservar mi salud, y entonces, como consecuencia, me pongo la vacuna, ¿ok? Luego tenemos los modelos de conducta, ¿no? Que fue postulado por Bandurria, en donde, justamente como vemos aquí, el niño copia
o despliega conductas, ¿no? O réplicas de conductas de la figura paterna o materna, ¿no? Entonces aquí también se da pues el tema de identidad de género, ¿no? La cercanía, la contención, la nutrición afectiva, el modelo. Entonces el niño replica la conducta, pero vemos acá al niño alegre y feliz, está replicando una conducta que él mismo primero asimiló y que busca repetir. Sin embargo, vamos a retroceder y ubicar esta imagen, veamos aquí, ¿no? Este niño, pues en definitiva, ¿ustedes creen que van a replicar? Va a replicar el modelo, va a haber acercamiento y en su momento va a haber una identidad de género favorable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien quiere opinar? Evelyn, Efraín dice que no. Efraín, ¿por qué crees que no? Que no sería, que no se daría un modelo. ¿Quién, por favor, opina abiertamente o da su opinión? Porque en el chat varios me han colocado que no, pero yo quisiera que pudieran sustentar, ¿no? O dar su opinión. La diferencia es de que en el caso del autoritario se está imponiendo, ¿no? Se está dando una educación a través del miedo, mientras que aquí en esta imagen se da una educación por convicción, ¿no? Por respeto, no por miedo. Entonces, pues, replicamos conductas, ¿no? Del modelo que primero identificamos y luego queremos replicar, ¿sí? Pero también pueden darse modelos negativos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este delincuente de acá que está apuntando con un arma tiene un hijo? El hijo que crece en ese entorno, lo más probable es que tienda a replicar este modelo negativo del padre, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, se dan estos procesos por modelamiento, ¿no? Luego tenemos lo que es el reglamento interno de trabajo, la membresía institucional. ¿A qué está referido esto y qué tipo de actitudes desarrolla? Muchas veces hablamos del término de adaptabilidad creyendo que esto involucra de por medio la aceptación social. Y muchas veces por la aceptación social, el ser humano lamentablemente hace cosas por ser aceptado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el caso de los clubes sociales, ¿no? Podrían copiarse, ¿no? Ciertos patrones de conducta o actitudes de prejuicios o de alguna manera también de no incluir, ¿no? A determinadas características o grupos de personas dentro de una membresía institucional como un club, ¿no? Entonces el club primero determina, por ejemplo, un nivel adquisitivo porque hay que pagar una membresía institucional, ¿no? Entonces ya de allí, desde el punto de vista económico, ya está generando una restricción. Entonces esto va a generar un tipo de actitud, ¿no? En la persona, ¿no? ¿Me es relevante pertenecer a este club? ¿O no me es relevante? ¿Realmente me interesa o no me interesa? ¿No? Entonces, porque el club justamente involucra una pertenencia voluntaria, ¿no? Porque no hay una obligatoriedad. Sin embargo, en el trabajo, por ejemplo, sí hay un RIT, un reglamento interno de trabajo que te guste o no te guste, lo tienes que asumir como parte de tu cotidianidad para adaptarte a tu contexto laboral. Entonces, el estricto cumplimiento del RIT debe darse en el ambiente laboral. Entonces, allí vemos cómo es que estos patrones de formación generan una predisposición de actitudes en las personas. Recordemos que las actitudes, a su vez, van a direccionar finalmente en conductas o comportamientos. ¿Ok? Luego tenemos que los componentes de las actitudes son componentes de corte cognitivo porque involucra conocimientos, ¿no? Afectivo porque involucra emociones, afectos previos o experiencias que hemos nosotros vivenciado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un componente afectivo, ¿no?
¿Por qué? Porque a través de esta experiencia de estrés, de violencia, yo ya he generado una actitud de rechazo por, ¿no? Allí involucra un componente afectivo, ¿no? Luego, también finalmente tenemos el componente conductual. Conductual está orientado al comportamiento, ¿no? Entonces, son estos componentes de las actitudes que van a determinar tres tipos de conceptos, ¿no? O tres tipos de creencias negativas que dan lugar a los prejuicios, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que los componentes de las aptitudes son tres componentes. Cognitivo, por los conocimientos, ¿no? Las creencias, los valores. El afectivo, porque involucran emociones, experiencias o vivencias. Y el conductual, porque ha involucrado o involucra conductas, comportamientos, ¿no? De la persona. Entonces, a nivel actitudinal se dan los estereotipos. Estos estereotipos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Los estereotipos de corte negativo van a desencadenar en prejuicios, que son generalizaciones aplicadas a un caso en particular. Y luego, este prejuicio va a generar una actitud de o comportamiento discriminatorio o de discriminación. Vamos a ver entonces la explicación de cada uno de estos conceptos, ¿ok? A ver, vemos entonces. Prejuicio, ¿qué es en primer lugar un prejuicio? Un prejuicio es un juicio anticipado de valor, ¿no? Es cuando nosotros estamos prejuzgando algo sin tener la convicción o corroborar la fuente o el hecho, ¿ok? Entonces, tenemos pues que los componentes cognitivos para reforzar son creencias y opiniones, son conocimientos que sustentan nuestra toma de posición de valor, o positivo o negativo, y cambia con la asimilación de información nueva y vital, ¿no es cierto? O sea, nuestras actitudes a nivel cognitivo varían, sí, porque todos los días aprendemos, porque todos los días modificamos ciertos conceptos o ampliamos, ¿no? Nuestros conceptos y conocimientos. Entonces son variables, pueden modificarse en el tiempo. El componente afectivo está manifestado por la adhesión emocional intensa, ¿no? Hacia lo que origina esta creencia de valor, ¿no? Las emociones pueden ser de aceptación, ¿no? Tales como placer, alegría, emoción, orgullo, ¿no? Etcétera. O de rechazo, tales como, por ejemplo, cólera, ira, temor, miedo, vergüenza, ¿no? Entonces, este componente afectivo, dependiendo nuestra vivencia, si es que el afecto o la emoción fue favorable, ¿no? De alegría, de felicidad, de orgullo, vamos a tener ya forjada una actitud determinada. Pero si por el contrario fue de tristeza, de vergüenza, de disgusto, ¿no? Voy a tener una actitud que probablemente no repita, ¿ok? Por esa experiencia emocional afectiva previa. Luego tenemos el componente conductual, ¿no? Donde la toma de decisión o la acción en definitiva va acorde a la opinión o en acuerdo o en desacuerdo, ¿no? De la actitud. Es decir, de alguna manera nuestros comportamientos o nuestra manera cotidiana de ser y actuar va a determinar que tengamos cierta postura o actitud ante determinados hechos, ¿no? O personas o juicio de valor. Entonces, ¿cómo es que se da un cambio actitudinal? En el cambio de actitudes se puede apreciar la relevancia o la importancia que destaca en asumir uno u otro de los tres componentes, es decir, podemos asumir un componente cognitivo, afectivo o conductual, ¿no? Estos componentes van a generar estereotipos, prejuicios y discriminación, ¿no? El cognitivo, porque involucra justamente las creencias, opiniones, va a generar estereotipos. Y estos estereotipos, ¿no?
son de alguna manera generalizaciones sobre determinado grupo social. Luego tenemos un prejuicio, que es un juicio anticipado sin corroborar o sin ir a la fuente. Y luego tenemos ya la conducta propia de discriminación. Entonces, para ejemplificar y dejar mejor este aspecto, vamos a citar ciertos conceptos, ¿no? El estereotipo es una creencia que se generaliza, ¿no?, acerca de atributos personales de un grupo de personas, categorizándolas, clasificándolas, ya sea de tipo en su nacionalidad, en su etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia, ¿no? Entonces, estereotipar, ¿qué significa? Generalizar, ¿no? Generalizar, y está en base a la toma de decisiones que nosotros podemos asumir o no en la vida cotidiana. Los estereotipos son creencias generalizadas acerca de un grupo de personas que pueden ser estas positivas o negativas. Entonces, un ejemplo de estereotipo, por ejemplo, hoy en día, justamente a raíz de la influencia de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, los medios informativos como el periódico, etcétera, ¿no?, acerca de la Universidad César Vallejo. Lamentablemente, por este tema de, en repercusión a lo del plagio, ¿no?, y de los procesos de investigación que se han dado con respecto a los estudios de investigación y tesis, ¿no? Un estereotipo negativo sería, por ejemplo, todos los alumnos de la César Vallejo son malos, ¿no? O todos los alumnos de la César Vallejo, pues, hay que tener mucho cuidado y porque plagian, o porque sus tesis son las tesis de, generalizando ya, ¿no?, las tesis de la Universidad César Vallejo de baja calidad, poca calidad, o no tienen valor, ¿no? Entonces, esa generalización negativa es un estereotipo, ¿ok? Ahora, un prejuicio, ¿no?, es una generalización aplicada a un caso en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, como decía hace un momento, bajo una experiencia negativa, ¿no?, yo ya me formo un prejuicio, ¿no? En base a una única experiencia aislada que me ocurrió, yo ya generalizo y lo aplico a un caso en particular. Entonces, no, yo ya no piso el Callao. No, para mí ya distrito que no voy, ¿no? Entonces, es un prejuicio personal mío que he aplicado, ¿no? Y finalmente, una conducta discriminatoria, ¿no?, podría ser, por ejemplo, cuando se da el proceso de xenofobia, lamentablemente, ¿no? Cuando hay discriminación o se generalizan o hay estereotipos negativos por un grupo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un ejemplo podría ser los venezolanos, por ver noticias un tanto cotidianas y recurrentes en los noticieros sobre la alta tasa delincuencial y que lamentablemente se encuentran, pues, ciudadanos venezolanos, decir, ay, no, cuidado con los venezolanos, yo no los contrato porque son ladrones, o porque son delincuentes, o porque laboralmente, ¿no?, ya en un prerequisito, digo solamente peruanos, no extranjeros, ¿no? Ya estoy discriminando, porque estoy poniendo de alguna manera un argumento que está ya limitando a un determinado grupo o persona, ¿ok? Entonces, eso ya es la discriminación, ya es la conducta concreta, ¿no?, negativa hacia, ¿ok? Finalmente, las categorizaciones sociales, ¿no?, cuando ya de alguna manera han entrado a tallar estas actitudes cognitivas, afectivas o conductuales, forjando o formando los estereotipos, prejuicios y discriminación, se da a través de categorizaciones. Cuando yo categorizo, ¿no?, un estereotipo son las creencias que yo generalizo, ¿no? Un prejuicio es una valoración negativa que yo he efectuado antes de corroborar la fuente o corroborar en el hecho mismo. Es un prejuicio, ¿no? Y la discriminación ya es un trato excluyente, ¿no? Es una conducta objetivamente que se da en el contexto social y que excluye, ¿no? O por ejemplo, yo no tomo taxi
Por ejemplo, una conducta discriminatoria. Yo no tomo taxi que manejan mujeres. Las mujeres manejan mal. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces yo ya estoy discriminando por rol de género a las mujeres. Yo tomo solo taxis que conducen los hombres porque me siento más segura. Entonces ya estoy discriminando, ¿no? Porque podría yo tomar taxistas mujeres, pero ya estoy discriminando concretamente cuando muestro una conducta excluyente, ¿no? Bien, entonces vamos a dar paso a, primero, recoger inquietudes o preguntas o dudas que pudieran tener algunos de ustedes. Podrían levantar la mano, tienen este tiempo para poder plantear su pregunta. Aquí están pidiendo un ejemplo de estereotipo positivo y prejuicio, ¿no? Un estereotipo positivo o prejuicio, por ejemplo, los alumnos de San Marcos son muy buenos porque es la decana de América. Es una universidad antigua, ¿no? Entonces, todos los alumnos de San Marcos son buenos, ¿no? Estoy generalizando, estoy dando de alguna manera, estereotipo social orientado a los alumnos de una determinada universidad en particular por un determinado juicio de valor. Ese es positivo, es un estereotipo positivo, ¿no? O, por ejemplo, otro estereotipo positivo sería, en el norte, todos los pobladores del norte son muy cálidos y abiertos, ¿no? O son muy buenos, ¿no? O, por ejemplo, los pobladores de Iquitos todos son muy alegres, ¿no? Yo estoy generalizando algo positivo de un grupo social, ¿no? Entonces, ese es un estereotipo, porque me estoy direccionando hacia un grupo social. En este caso, sea de manera positiva o negativa, ¿no? Bien. Vamos a desarrollar ahora los ejercicios, tipo, ¿no? En donde, pues, se plantean preguntas objetivas y ustedes tienen que optar por alguna de las respuestas. Les pediría que pudieran participar de manera activa, por favor, porque lo han venido haciendo bastante bien las sesiones anteriores y el día de hoy no he visto mayor respuesta. Espero que aquí, por lo menos en este espacio de práctica y de participación, puedan dar sus respuestas, porque equivocándonos muchas veces es la mejor forma de aprender, o efectuando ejercicios es la mejor manera también de reforzar los conocimientos dados en la clase. Entonces, Ladislao quedó huérfano por la pandemia y terminó su primaria hace 5 años. Pasó a vivir con su abuela paterna, a la que ayudó en el cuidado de una pequeña chacra, donde no hay electricidad, señal radial, ni tampoco telefónica. No estudió secundaria porque no hay ese tipo de colegio en aquel lugar. Del caso, se puede deducir que Ladislao no podrá completar su socialización primaria con su abuela. B, tiene dificultades para desarrollar su socialización secundaria. C, solo agentes informales influyeron en su educación escolar. Y D, no podrá desenvolverse exitosamente en su entorno inmediato. ¿Cuál de las alternativas sería su respuesta? Jóvenes, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? La B, profesora. La B. Ok, ¿por qué la B? ¿Por qué sería la B? Es correcto. Tu respuesta es correcta. Pero ¿por qué has optado por la respuesta B? Porque ya que el niño vive aislado en un lugar donde no hay electricidad y no hay señal telefónica, no podrá desarrollarse su nivel de socialización secundaria. Ya, ok, Porque ahí es donde se da la etapa de socializar en el colegio, en la universidad, ya que no encuentra la sesión de secundaria. Ok. Bien, gracias. Efectivamente, la A no puede ser porque no podrá completar su socialización primaria con su abuela. Claro que la complementa y la completa, porque la abuela ha desplegado el rol de la función materna, es quien se ha hecho cargo de ese rol. Por tanto, sí lo tiene,
¿no? La C, ¿solo agentes informales influyeron en su educación escolar? No, porque sí llevó a cabo la formación escolar primaria, allí bien lo manifiesta, ¿no? Y en la D, no podrá desenvolverse exitosamente en su entorno inmediato, sí logra adaptarse a su entorno inmediato. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí también lo menciona, ¿no? Pasó a vivir con la abuela paterna a la que ayudó en el cuidado de una pequeña chacra. Esa pequeña chacra, ¿no? Donde no hay electricidad, ni señal radial, ni telefónica, es su sustento cotidiano. Entonces sí se ha logrado desenvolver en su entorno inmediato. Por tanto, ¿en dónde sí va a tener dificultad? En desarrollar la socialización secundaria, por lo que acaba de mencionar su compañero. Ejercicio número 2. Gabriela suele ser bastante exigente con la puntualidad y muestra ansiedad ante figuras de autoridad. Creció con normas muy estrictas y desde pequeña tiene muy claro que las reglas tienen que cumplirse sin mayor discusión. Su esposo Jorge, en cambio, creció rodeado de atenciones, cuidados, siendo el primer nieto y el único varón en una familia amplia, donde la mayoría eran mujeres consentidoras. Respecto a los estilos de crianza, identifiquen el valor de verdad o falsedad en los siguientes enunciados. 1. Probablemente Gabriela fue criada con un estilo de crianza autoritario. Gabriela evidenciaría con su ansiedad los efectos de un estilo autoritario. Y 3, Jorge creció bajo un estilo permisivo, rodeado de parientes que lo engreían. Bajo el enunciado, ¿cuál de las alternativas para ustedes sería la correcta? A, falso, falso, verdadero. B, verdadero, falso, falso. C, falso, verdadero, verdadero. Y D, verdadero, verdadero, falso. ¿Cuál sería la alternativa que ustedes elegirían? La C. La C, ¿ok? ¿Y por qué la C? Porque la primera es falsa, ya que Gabriela dice que tiene muy claro que las reglas tienen que cumplirse sin discusión. Es decir, que durante su crianza no se tomó en cuenta su opinión y eso se da durante el estilo de crianza autoritario, no autoritativo, que es en el que se toma en cuenta la opinión de los hijos. Uh-huh. Ok. La 2, bueno, se correlaciona con la primera, que Gabriela evidenciaría con suceder los efectos de un estilo autoritario. Y la 3, Jorge creció bajo un estilo permisivo, sí, porque fue engreído por mujeres consentidoras alrededor de su familia, desde siendo el primer nieto. Perfecto. Mejor sustentada la respuesta no pudo haber. Muchas gracias. Efectivamente, esa es la respuesta. Finalmente, el ejercicio número 3. Luis se ha mudado recientemente, puesto que en su anterior urbanización algunas personas lo miraban con desprecio o sentían miedo de acercarse por su orientación sexual. Ellos sostenían que las personas homosexuales tienen infecciones de transmisión sexual y se juntan con delincuentes. Incluso, en varias ocasiones, el guardián del edificio se negaba a abrirle la puerta a sus amistades, sin razón justificable. Respecto a este caso, indique las proposiciones correctas. 1. El desprecio y miedo que sentían sobre Luis es la manifestación del prejuicio de las personas de su anterior residencia. 2. Las creencias que tenían sus anteriores vecinos corresponden a estereotipos positivos. 3. El guardián, al denegar el acceso al edificio, presenta una actitud que manifiesta el componente afectivo. ¿Cuál de las tres sería? La A, donde es 1 y 2, verdadero. La B, 1 y 3. La C, solo 2. O la D, solo 1. ¿Cuál sería su respuesta? La D, La D. ¿Por qué la D? porque aquí mismo señala que son estas conductas de prejuicios de las personas de su anterior residencia.
ya Ujú. que ese tipo de comportamientos son homófobos. Hay homofobia en esa situación. Exacto. Ajá. Sí, efectivamente, es solamente aplicaría la 1, ¿no? En el sentido que el prejuicio, ¿no? Es derivado de un estereotipo, ¿cierto? De un estereotipo de corte negativo, ¿ok? Como generalizar, es una generalización negativa, ¿no? En donde las personas homosexuales tienen enfermedades. Es una generalización, ¿no? Se manifiesta en el componente afectivo, es decir, despertando emociones como miedo, enojo, desprecio, ¿no? De los anteriores vecinos de Luis hacia él. Entonces, en la prohibición del guardián se manifiestan también además el componente conductual, ¿no? O sea, ya está ejerciendo una acción en concreto, ¿no? Que es el hecho de negarse a abrir la puerta, etc. Entonces, en este caso, efectivamente, como bien lo has dicho, es solamente el 1, ¿no? Donde el desprecio y miedo que sentían sobre Luis es la manifestación del prejuicio de las personas de su anterior residencia. ¿Por qué? Porque el prejuicio es un juicio anticipado de valor colectivo, ¿no? Social, ¿no? Y bien has mencionado el tema, lamentablemente, de la homofobia. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos estamos quedando el día de hoy. Espero que haya sido una clase que haya permitido aportar valor no solamente en cuanto a conocimientos teóricos, sino también que haya sido un espacio de reflexión y crecimiento personal para ustedes. Muchas gracias. Maestro, Sí, perdón, ¿tiene las claves de las preguntas? sí, ¿De los temas? sí, de las complementarias, en este caso, o necesitas que te replique nuevamente la 1, 2 y 3, Ah, no, o a no, partir de la 4. ¿Perdón? exacto. A partir de la 4, ok. Las claves son, en la 4 es la B, en la 5 es la A, en la 6 es la C, en la 7 es la A, en la 8 es la B, en la 9 es la A, y finalmente en la 10 es la D. La D, perdón. D de dedo en la 10. Perdón, maestra, en la 4, ¿cuál era? No le... Ya, no te preocupes, yo repito nuevamente, ¿ok? En la 4 la respuesta es la B de barco. En la 5 es la A de avión. En la 6 es la C de carro. En la 7 es la A de ala. En la 8 es la B de bueno. En la 9 es la A de avión. Y en la 10 es la D de dedo. Muchas gracias, maestra. No te preocupes. Muy bien, jóvenes, agradezco su participación. Bueno, hoy día no hubo mucha, pero igual han participado, sobre todo en las respuestas, y han sido satisfactorias, quiere decir que han estado atentos. Les agradezco nuevamente y nos estamos viendo la próxima semana, en la 4ª sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Hasta luego. Nos vemos.